filosofía en México parece confusa, porque incluye preguntas de igual importancia que no se formulan explícitamente, como la pregunta de qué es la filosofía o qué es lo que pretende hacer este tipo de actividad, o bien la cuestión de por qué filosofía en México es una cuestión válida, considerando ser un poco vaga y heterogénea. Con esto me refiero a que estudiar la filosofía en México podría parecer arbitrario. Es decir, se trata de una clasificación que parece plausible, pero al profundizar en sus implicaciones se descubre que quizá no sea una guía muy adecuada. La acepción de filosofía en México podría incluir a los filósofos o filósofas que hicieron su obra en el país, aunque no fueran de nacionalidad mexicana, o bien aquellos que fueron mexicanos pero crearon su obra fuera del país, o un caso aún más complejo de alguien que escribió una parte de su obra antes de obtener la nacionalidad mexicana y la otra parte luego de obtenerla. En fin, no sé si tener una nacionalidad mexicana es suficiente para que algo sea mexicano, al menos en el sentido de hacer esto una categoría a investigar. No obstante, en este video intentaré indagar sobre la filosofía de Eduardo Nicol, filósofo español nacionalizado mexicano que ejerció como profesor en las universidades de Barcelona y de México desde 1940, considerando esta pregunta de fondo. ¿Qué es la filosofía y en qué medida es relevante la circunstancia histórica geográfica de su desarrollo? Y tomando en cuenta tres aspectos importantes. ¿Cómo se gesta la filosofía de Eduardo Nicol en México? ¿Existe para el autor algo que podamos tomar como filosofía mexicana? Y la filosofía como tal de lo hispánico. Bueno, Eduardo Nicol nació el 13 de diciembre de 1907 en Barcelona, donde cursa estudios de filosofía, aunque después eligió el camino del exilio tras la Guerra Civil Española, abandonando su país de origen y llegando a México en 1938. Revalida estudios y obtiene el doctorado en filosofía. Adquiere nacionalidad mexicana e ingresa a la cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es recibido aquí en México por Samuel Ramos y otros académicos de la época y empezó a impartir cursos sobre metafísica, una disciplina no muy popular en ese entonces y sobre la que nadie se pone de acuerdo todavía acerca de lo que efectivamente significa y estudia. Pero Nicole sabía una cosa: metafísica se escribe en griego, no solo por ser una transcripción exacta del vocablo, sino porque lo que ella significa está cifrado en la obra de dos pensadores helenos, Platón y sobre todo Aristóteles. Una de las obras más importantes de Nicole, La metafísica de la expresión, empieza con una cita de uno de los diálogos platónicos. El hombre es el símbolo del hombre. Con ella, Nicole sintetiza los problemas filosóficos que más le interesaban. Una especie de teoría del hombre o antropología, el lenguaje como una de las características definitorias de la naturaleza humana y en general el ser humano como el centro de toda reflexión filosófica. También lo inquietaba la idea de que la filosofía pudiera tener el mismo estatus que la ciencia, como la física o las matemáticas. Por eso se empeñaba en defender una práctica de la filosofía sistemática y criticaba los intentos ensayísticos y literarios de hacer filosofía. En contraste, por ejemplo, de José Gauss, en quien podemos encontrar una diferencia sustancial en torno al concepto de filosofía, pues para Gauss, por ejemplo, la filosofía es una suerte de confesión personal, mientras que para Nicole la filosofía debe ser producto de una hazaña dialógica, rigurosa, sistemática y metódica. En 1955 funda el Anuario de Filosofía Dianoia y recibe el título de profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. También fue influenciado por la fenomenología y por el existencialismo. Y bueno, Eduardo Nicol falleció en México el 6 de mayo de 1990. Nicol fue un filósofo disciplinado, fue un escritor limpio y elegante, y en quien encuentro en sus escritos una larga y seria meditación y el reflejo de un pensamiento propio y vigoroso. Por eso me pareció importante rescatar sus ideas fundamentales en torno a la filosofía mexicana. En El problema de la filosofía hispánica, libro publicado en 1961, Nicole explica que parece no tener sentido hablar o tratar el problema de la filosofía hispánica, pues de igual manera no tiene sentido ocuparse del problema de la biología hispánica o bien del problema de la filosofía alemana, y refiere que la determinación primaria de hispanidad de nuestra filosofía no constituye un problema. Se establece por zona lingüística o, si se quiere precisar mejor, por la zona que abarca la familia de lenguas hispánicas. Pero antes de entrar de lleno con la filosofía mexicana,
me parece pertinente atender primero la cuestión fundamental de la filosofía en sí misma. Nicole explica de forma admirable, o nos recuerda, que en griego filosofía significa amor de la sabiduría, y que, para la manera griega de ver las cosas humanas, el amor o la filia es la atracción que se siente por aquello que no se tiene. En Grecia existía ya una Sofía antes de la filosofía, pero el nacimiento de la filosofía no representó una súbita manifestación de amor por una sabiduría que ya existiera, sino más bien la creación de una nueva forma de sabiduría, cuya esencia consistía precisamente en la búsqueda, en la filia, si quieren ustedes, en el amor. ¿Pero el amor de qué? El amor de la verdad. Hay que darnos cuenta en el hecho de que el amor de la verdad lo siente quien no la posee. La búsqueda se emprende con las manos abiertas, que son símbolo de penuria y esperanza, y observen con qué frecuencia el que tiene o cree tener la verdad cierra esa mano para asegurar la posesión. A la mano cerrada se le llama puño, y este ya es un símbolo de agresión. La filosofía es un camino, esto que ahora se le llama investigación. Por esto, el filósofo en Grecia no se considera a sí mismo sabio, sofo o sofistes, sino literalmente y humildemente filósofo, buscador o amador de la sabiduría. Y la nueva sabiduría, la que señala Nicole, consiste en un conocimiento metódico de las cosas como son. Esto es lo que se entiende por ciencia. En su ejercicio se encuentran los griegos, y cuántos no se han olvidado por completo de su ejemplo, un género singular de virtud o un ideal de virtud humana. La verdad, en ciencia, ya no expresa una opinión personal, sino que expresa la cosa misma, tal como ella es. Por lo menos aspira a esto. Y la aspiración, la filia, es suficiente para que queden eliminadas desde luego del ámbito de la ciencia a la vez la mentira y la arbitrariedad, las cuales son siempre personales. La veracidad se da por supuesta en la esencia misma de la filia, del amor a la verdad. La arbitrariedad se rinde ante la apelación común a las cosas mismas. Eduardo Nicole pretende mostrarnos que la filosofía como ciencia se formula en términos universales, como se formula cualquier pensamiento teórico en cualquier ciencia. Esta universalidad temática o sistemática no disminuye en modo alguno el carácter ingénito, personal o nacional, no implica una renuncia, sino que es una ganancia potenciada. No es la mengua de originalidad vital con que deba pagarse la originalidad intelectual. La filosofía, en su más alto ejercicio, carece de color local. Entonces, la filosofía mexicana vale como mexicana porque no necesita presentar distintivos locales. Vale porque vale en todas partes. Por lo mismo ha de valer y vale la filosofía argentina o la del mundo hispánico en general. Y para explicar mejor esto último que acabo de decir, vayamos al tercer punto. En Hispanoamérica, a principios del siglo XIX, inicia la búsqueda de una nueva orientación filosófica percibiéndose siempre por debajo de una motivación política. Política en el más alto sentido. La filosofía, incluso la estrictamente académica, se adopta como instrumento que ha de servir para la formación de la conciencia nacional. Para ese entonces, Hispanoamérica sentía como instintivamente la eficacia del poder de la palabra. Sucedía con el pueblo el afán de liberarse de tutelas, a veces con violencia reactiva, antes de que la conciencia pudiera formarse y dar pruebas de sus capacidades de autonomía. La llegada de la independencia, más que representar una solución, fue un problema. El grito de libertad surgió de la conciencia de un ser auténtico. Esta situación no se entiende si no se toma en cuenta la parte activa que tuvo España misma en el movimiento de independencia. El mito es la cara sublime de la verdad histórica. Pero el mito no es el hecho, sino precisamente la sublimación que sufren los hechos cuando se advierten sus limitaciones. Tal vez fuera más acorde con los hechos históricos decir que los pueblos de América no reclamaron de España la independencia de sus destinos, sino que fueron abandonados por España sus destinos. A pesar de esto, es manifiesta la solidaridad de los movimientos populares de América y de la metrópoli contra la monarquía impuesta de José Bonaparte. Esta imposición destruyó el orden interno del Estado porque dejó en suspenso el título de legitimidad de todas las autoridades subordinadas, lo mismo en España que en Hispanoamérica. No era una desvinculación de España, sino una vinculación más solidaria. No sabemos lo que hubiese ocurrido en España si no hubiera sido invadida por los ejércitos napoleónicos. Lo que de hecho ocurrió
fue que los españoles de América pudieron levantarse contra la autoridad ilegítima con más facilidad y provecho que los peninsulares. La España libre se encuentra entonces en América. En nombre de esta España libre se manifiesta en julio de 1808 el pueblo de Caracas, como unos meses antes se levantó el pueblo de Madrid en el famoso 2 de mayo, y unos meses después el de Montevideo. El movimiento de independencia fue una guerra civil. Los protagonistas de esta lucha intestina fueron los idearios contrapuestos. Quiere decirse que la lucha política no fue nacional. No se enfrentaban una nación dominante y unas naciones que reclamaran su emancipación. La independencia definitiva no fue entonces sino el resultado inevitable, dada la distancia entre América y España, de la victoria del bando que propugnaba el principio del consentimiento de los gobernados como fundamento del derecho de los gobernantes. La que llamamos ideología de la independencia tuvo que producirse después del hecho consumado y tuvo por misión formar en cada pueblo simultáneamente la idea y la realidad de un carácter propio, autóctono y distintivo. La conciencia de ser distinto solo pudo venir después de la separación. La búsqueda del ser propio comienza justamente después de haber logrado la propiedad política en este ser, y todavía continúa. Ante el problema de su ser, las nuevas naciones de Hispanoamérica se pusieron a pensar. La palabra filosófica fue el testimonio más inmediato y más noble de su propio ser que ofrecieron a la comunidad de las naciones. No era la filosofía un recurso externo del que echaron mano, como de una fórmula anónima, para resolver sus dificultades. Fue su primera acción propia, autónoma y auténtica. Pensar para hacer. Esta parece que hubiera sido su fórmula. La ideología de la independencia era un acto de fe. La originalidad de los pensadores de esa época radicaba pues en su autenticidad, en su acento y en su estilo, en su pasión y también en la mesura. Pero el filósofo hispánico, en tanto que filósofo, superará su condición de nacional cuando reflexione sobre los acontecimientos, elevará su escala en vez de rebajarla, y cuanto él pueda pasarle como persona, lo convertirá en materia de reflexión sobre lo que le pasa al hombre. Su universalidad no es la que alcanzan las ideas por sí solas, sino la de una ejemplaridad humana. En fin, para terminar y resumiendo, creo que Eduardo Nicol nos enseña que el filósofo es aquel que ha de ser más maduro que el tiempo en que él mismo vive, más maduro que la vida que él piensa, precisamente porque la piensa y la supera con el pensamiento.